Bueno, ya están nuestros estudios y le damos la bienvenida a Roque Cantoya. Roque, ¿cómo te va? Juan, ¿cómo estás? Gracias por la Bienvenido invitación. nuevamente. Gracias, siempre un gusto venir para acá. Bueno, Me siento muy cómodo. qué loco lo de los números. Yo digo, hablando con dirigentes, este fin de semana estuvo, por ejemplo, bueno, la definición del campeonato nacional. Y yo la verdad, y por ahí para abstraerse, ¿no? Hubo varios eventos, digo, pero no se despegan, como que hay una encuestomanía, una encuesta manía de los dirigentes que quieren ver número, número, número. ¿Lo pensás de esta forma? Mira, es una particularidad, algo Ujú, comparto, algo quizá discrepo un poco. ujú, La realidad es que las encuestas es, más allá de las críticas que se puedan hacer, ujú, algunas más fundadas, otras menos fundadas, otras sesgadas intencionalmente, es el principal instrumento que tiene la clase política y los que hacemos consultoría política para, con herramientas científicas, conocer lo que pasa en la sociedad. ujú, Por lo tanto, es un instrumento que continúa siendo válido. Yo siempre pongo la analogía con el pronosticador meteorológico o con el macroeconomista que pronostica la ujú. tasa de inflación o a cuánto va a estar el tipo de cambio. ¿Cuántos economistas escuchamos alertando de que la inflación va a ser de tal por ciento a fin de año? O que el tipo de cambio va a superar los 400 pesos, por ejemplo. Claro. Bueno, esos pronósticos hay veces que no se contrastan y se es menos severo, menos estricto con el técnico que viene a contarlos. Ujú. Con el meteorólogo pasa algo parecido. En cambio, con el encuestador se es muy taxativo cuando el momento del comicio y el momento del escrutinio no terminan coincidiendo 100% con los resultados. Y hay una particularidad. Ujú. Hoy la opinión pública más que nunca es volátil, no es estática. Y hay muchos fenómenos emergentes, hay muchos fenómenos que son temporales, que son coyunturales, y muy probablemente para alguien que está intentando candidatearse a intendente de una ciudad grande como Rosario, a gobernador, ni hablar de las candidaturas a presidente, medir de manera frecuente cómo se va alterando el clima de opinión mayoritario es un insumo fundamental. Ujú. ¿Qué relación tenés con tus colegas las otras consultoras? Digo, ¿se hablan entre ustedes? ¿Por allí se tira algún mensaje? ¿O pasa como un sector del peronismo que nada? No, a ver, Peronismo, no, perdón, periodismo, del quise decir. periodismo, del periodismo. Mirá, no los conozco, los conocemos Ujú, porque sabemos quiénes trabajan, ujú, los trabajos que cada uno realiza, la formación de cada uno, la experiencia, el recorrido. Yo al menos no los conozco personalmente, no he tratado de manera reiterada, pero cuando nos cruzamos en algún pasillo antes de entrar a hacer una nota, o suele suceder que a veces salimos en radio casi de manera simultánea, uno ujú. detrás de otro, por supuesto que hay, La que hay mejor. cordialidad y respeto por los colegas. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, ya me vas a contar, por supuesto, tu estudio y demás, pero por ahí me gusta charlar con vos de algunos otros temas. El fin de semana me decía, están preparando, bueno, han trabajado una encuesta, esas encuestas rápidas de 3 o 4 días, con respecto al humor social de Rosario por la fotomulta. Me decían, vemos de que va a haber un impacto importante en contra de la gestión por allí por la fotomulta. Ujú. No, no lo midieron seguramente, no sé si lo midieron ustedes, creo que no. Sí, Ah, sí, lo lo midieron. medimos. Lo medimos ya hace un tiempo, todavía Ujú, no se había implementado. ujú. Habíamos medido la predisposición de la Intendencia a lanzar este plan de ¿Y cuáles monitoreo fueron de los números? vehículos. Y la verdad que un 40% de la ciudad estaba conforme Ujú, o algo conforme con la puesta en marcha de un sistema de control automóvil, de infracciones y demás. Yo a veces, Juan, ujú, tengo la predisposición a intentarnos hacer encuestas y preguntas ujú, por afuera de lo que es el sentido común. ujú. Cuando uno se enfrasca en las redes sociales, que son válidas, Sí, y sí, es sí. una parte de la opinión pública, pero no deja de ser una parte de la opinión pública. Ujú. El resto transcurre por fuera del Facebook, por fuera del Twitter, por fuera del Instagram, y es el vecino que hace su jornada, que va a las compras, que busca a los chicos en la escuela. Bueno, consultarle a ese vecino, intentar tener la opinión más precisa, más certera, la opinión real, porque a veces nos puede declarar algo, pero opinar otra cosa, exige trabajos de opinión más detallados. Ujú, ujú, Por supuesto que hay encuestas que son las que se denominan encuestas flash, no son ujú, de seguimiento, son flash por temas específicos y se realizan de manera generalmente remota, ujú, con ujú. cuestionarios online por lo general, que son válidas y que tienen fundamento científico atrás. Bueno, el problema es después el periodista, el consultor político, el El equipo de la análisis que le da. campaña, el análisis que le hace. Yo de todas maneras te voy a contar algo. El sábado a la noche estuve en una cena, 15, 16 personas.
Y hablando, obviamente, el tema de la semana fue la puesta en marcha, che, ¿cómo está? Bueno. Ninguno coincidía con la idea de que era el momento. Que era el momento. Yo digo el momento. Otros decían, mirá, no, es así asado, ya fracasó en otras ciudades. Pero casi todos decían lo mismo. No es el momento, porque por allí hay otras cosas que le hacen falta a la ciudad que no están, que no fueron prioridad para el Ejecutivo. Por eso me parece que también la no aceptación completa, ¿no?, de la historia. Sí, hay dos fenómenos que te quiero contar. Primero, un fenómeno que tiene que ver con la dimensión de las políticas públicas. Las políticas tienen un contenido y tienen una oportunidad de ejecución. Yo comparto que la dimensión de la oportunidad es fundamental a la hora que el vecino evalúe una acción por parte, en este caso, del gobierno municipal. Pero después te pongo en consideración otro fenómeno que tiene que ver con cómo se conforman los climas de opinión. Hay una maestra en opinión pública, que es Noel Neumann, uno de los textos básicos en los que estudiamos, que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio no implica únicamente ese voto vergüenza que muchas veces se asocia o la menor disposición a decir a quién vas a votar. La espiral del silencio se aplica a cuestiones como la que vos estás marcando. Ella dice, yo voy a terminar dando mi opinión en público siempre que coincida con la opinión mayoritaria. Claro. Porque tengo temor a ser castigado, entre comillas, a ser excluido, a ser sancionado. Entonces, si en una mesa de 15 caballeros que están compartiendo un asado o una comida, 14 se manifiestan o 13 se manifiestan en contra de las fotomultas, es muy probable que los otros dos también se manifiesten en contra de las fotomultas o tengan incentivos para no manifestarse a favor. No quiero decir con esto de que cuál es la proporción de lo que está a favor y que está en contra. Quiero decir que a veces que en la opinión que hacemos pública, que compartimos en un espacio público como es un encuentro de amigos o de colegas, entran también otros efectos a jugar que no son únicamente nuestra opinión real. Sí, exactamente. Bueno, estoy pensando en los participantes. No fueron todos caballeros, pero te cuento. El 70% de esa mesa, 70, un poquito más, votaron a Hapkin. Es un dato también. Es un dato. Contame del estudio de opinión que hicieron. Algunos datos, porque sabés a dónde va a terminar, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te imaginas? A ver, este estudio tuvo dos motivaciones. Nosotros siempre intentamos que los hechos maduren para salir a consultar. Y lo pongo el acento sobre todo en lo que fue el atentado contra la vicepresidenta. No nos gusta cuando sucede un hecho de esa magnitud inmediatamente consultar a los vecinos, porque todavía no hay información precisa sobre lo que pasó, muchos no conocían el video. Bueno, esperamos 15, 20 días para salir a preguntar a los rosarinos si considera que fue real lo ocurrido, si tiene dudas respecto de lo ocurrido o si cree que fue una puesta en escena. Y la verdad que los resultados son llamativos, porque solamente el 40% piensa que fue real lo ocurrido en el atentado contra la vicepresidenta, pero es más, hay un sesgo de identidad partidaria muy marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo en los votantes de Juntos por el Cambio y en los que se referencian en el espacio de Libertad Avanza de Javier Milei, mayoritariamente consideran que fue una operación armada por el kirchnerismo. Y creo que esto es realmente preocupante. Yo, por supuesto, no pongo en duda lo ocurrido, pero sí creo que hemos llegado a un punto donde esta polarización ya casi simbiótica que ha atravesado la opinión pública ciudadana también se mete con estas cuestiones tan sensibles. Cuando uno contradice lo evidente, es decir, hay pruebas evidentes de lo que pasó, todo lo vimos en vivo o luego en un video y luego se han sumado pruebas respecto de lo ocurrido, que aún así prime el prisma ideológico o partidario con el cual vemos algunos fenómenos, es realmente preocupante porque llegamos al punto de negar lo racionalmente evidente. Claro. Y ese fue un dato interesante. A pesar de todo esto, a pesar de todas las pruebas, hay una porción de la ciudadanía, sobre todo en estos sectores partidarios, que niega lo ocurrido. Que hasta te diría que cada vez es más marcado, ¿no? Los dos polos. Los dos polos son marcados, sí, son marcados. Y también se atraviesa en otra pregunta que nos interesó hacer. El presidente Alberto Fernández y otra gente del Frente de Todos nuevamente habían intentado instalar esto de regular los discursos de odio, cosa que yo tengo muchas disidencias. Y le preguntamos a los vecinos, ¿quién considera usted que son los actores que generan o que expanden los discursos de odio
o de violencia. Y bueno, para la sorpresa de los dirigentes del Frente de Todos, en Rosario al menos, más de la mitad de los rosarinos piensan que es el Frente de Todos, el kirchnerismo y el gobierno nacional los principales impulsores de discurso del odio, y no los medios de comunicación o los referentes del partido de la oposición. Claro. Por lo tanto, hay veces que vemos cómo estas iniciativas, que no terminan siendo tales después del gobierno nacional, les falta un poco de lectura fina de lo que piensa un electorado, no solamente los partidarios, sino también los independientes. Pregunto esto, en un momento donde ya se ven otras cosas, seguramente se analizan y se miden otras cosas, ¿qué se lee cuando se lee la imagen positiva del gobierno, de los gobiernos? Porque digo, no es lo mismo la lectura el año pasado, en el medio de la gestión, a principio de este año, que ya prácticamente a fin de un año en la previa electoral. Sí, me imagino que son distintas las lecturas. Sí, son lecturas distintas, y lo que hacemos es compararlo con otro indicador que denominamos continuidad o cambio. ¿Cómo votarían los que aprueban la gestión y cómo votarían los que desaprueban la gestión? Parece algo lógico, pero hay veces que hay gente que aprueba la gestión y de todas formas no está dispuesto a votar por la continuidad. Eso pasa en la ciudad de Rosario. La aprobación del nivel de aprobación de la gestión municipal del intendente está en torno a los 45 puntos, pero la continuidad de la expresión política del intendente es algo menor. Detenete ahí. Vamos a marcarlo bien, Entonces, Pablo Habkin tiene imagen positiva en lo que respecta al gobierno, bueno, positiva, 40 y pico %, pero tiene menos porcentaje de gente que lo votaría nuevamente. Sí, lo que nosotros medimos en Rosario es que la opción de continuidad del gobierno local, sea encabezado por Habkin o una persona de su misma fuerza política, apenas supera el 30%. Que, a mi entender, no son malos números. No son malos números. No son malos números por la realidad que tiene la ciudad y por el desgaste de algunas políticas públicas que venimos llevando adelante y las dificultades para atravesar otras. Pero comparamos entonces nivel de aprobación con la opción de continuidad. Y comparamos también la tendencia de los distintos niveles de gobierno. Habkin, si bien se mantiene todavía como de los 3 niveles de gestión el que está mejor ponderado por los vecinos de Rosario, se encuentra en la fase descendente. Ya hace varios meses que ha perforado el 60%, luego el 55%, luego el 50%, y en esta vez lo tenemos por primera vez con diferencial negativo. Hay más gente que la desaprueba que la gente que lo aprueba. De todas formas, comparado con la gestión provincial, y ni que hablar que la gestión nacional, todavía el intendente tiene buenas noticias. Exacto. Bueno, vamos a ver después de esta semana, ¿no? Que van a ser duras seguramente para la gestión. Perotti va a salir a pedir el voto también. Uno imagina que sí, uno imagina que la poca posibilidad que tenga el Frente de Todos de retener el gobierno provincial está hoy atado a la figura del gobernador, una gestión que se ha estabilizado en torno a los 30-35 puntos de nivel de aprobación, con los peores números en Rosario, algo mejor en el resto de la provincia, pero con una opción de continuidad del gobierno provincial que no perfora tampoco para abajo del 30%. Es decir, el gobierno provincial ha logrado estabilizarse en torno de 30 y 35, que es el núcleo duro del votante peronista, al menos en nuestra provincia y en la ciudad de Rosario. Yo creo que con eso es competitivo el año que viene en un escenario de 3 fuerzas. Creo que para un escenario de 2 fuerzas, entre 2 frentes un poco más amplio a nivel provincial, el Frente de Todos va a tener algunas dificultades para retener la provincia, pero todavía el capital político del gobernador, no te digo que está intacto, pero lo conserva, sobre todo entre el votante fiel del Frente de Todos. Si vemos una fuga de ese voto independiente, que es el voto más volátil, el voto que está más atado a la evaluación de la gestión, que por ahora elige alguna opción de la oposición o se mantiene indeciso. Roque, quiero tirarte esta idea, este análisis cortito, pero para que vos también me des tu opinión, porque indudablemente que es un tema mantenerse en las encuestas. Es rara la cuestión de Lewandowski, Marcelo Lewandowski, un fenómeno rarísimo, porque en ningún momento expresó, en ningún lado, expresó que quiere ser candidato a gobernador o a intendente. Es más, le esquiva la pregunta. Estuvo aquí, por ende, hace un tiempito, y le esquiva la pregunta. Yo, la verdad que, es más, se lo pregunto a su propio equipo, y me dicen, no, acá no da. Ahora, es un fenómeno que se mantiene en los números sin campaña.
sin salir a decir yo voy a ser un candidato a algo, aquí en Rosario o a nivel provincial. ¿Cómo analizás vos, cómo analizan ustedes el fenómeno Lewandowski? Sí, un par de cositas. A ver. No está en campaña ahora, Juan, pero Ujú. fue candidato en 2019 Sí, en el sí, departamento sí, sí. Rosario Ujú. y fue candidato hace muy poco, menos de un año, a senador nacional por el Frente de Todos. Y le fue bien. Y le fue bien, lo que Ujú. le permitió tener cierta exposición a nivel provincial y ya competir en otras ligas, por así Ujú. decirlo. Y después se da la particularidad de que ese espacio, que es el Frente de Todos, el peronismo, parte del kirchnerismo, actúa en nuestra provincia como un voto cautivo. Es decir, es muy poco probable que ese votante que tenga esa identidad partidaria, por herencia, por preferencia, por convicción, por lo que sea, termine fluctuando hacia otras fuerzas políticas. Entonces, hoy cuando uno le hace una encuesta y le ofrece al vecino un conjunto, un abanico de actores, donde Roberto Mirabella no supera el 35-40% de nivel de conocimiento a nivel provincial. Leandro Busato es conocido en Ciudad de Santa Fe, pero no en Ciudad de Rosario. Marcos Clery es diputado nacional, pero es casi un completo desconocido para la opinión pública mayoritaria. Bueno, Lewandowski es conocido, está identificado con el Frente de Todos, y ese voto de identidad partidaria termina escogiendo a Lewandowski como una referencia. Puede ser que luego en una primaria termine acompañando quizá otra opción. Pero hoy ese votante peronista ve como el único referente que está en la cancha por fuera de Ciudad de Rosario, a nivel provincial, a Marcelo Lewandowski. Y después creo que hay una estrategia que me parece acertada, que es de intentar desvincularse de dos gestiones, sobre todo la nacional, que tiene poco para mostrar en la Ciudad de Rosario, en la provincia y en el país. Entonces, quedarse al margen de esa disputa e intentar salir indemne, por ahora lo está logrando, creo que es acertado. Roque, seguramente, y esto pasa, y sí me consta, te consultan desde los grupos políticos, bueno, hay algunos que más, porque los han contratado a ustedes en más oportunidades, otros no tanto, otro por allí a otro, pero a los consultores, consultores políticos, los encuestadores lo escuchan. Si tuvieras que recomendarle, por ejemplo, a Lewandowski, che, ¿te quedás acá o en la provincia? ¿Qué le recomendaría? No, la verdad que Digo, estudiando el fenómeno, ¿no? Porque, ¿sabes lo que te digo la verdad? Y lo he charlado con gente de Juntos por el Cambio, del Frente Progresista, de los mismos peronistas. Es un fenómeno raro lo que pasa con Lewandowski. Más allá del conocimiento, ¿no? Pero ya a esta altura, un dirigente más o menos puede llegar a dejar ver las intenciones que tiene. Entonces, por eso es el análisis, por eso la cuestión con este puntual, porque ya sabemos quiénes están consolidados como precandidatos, ¿no? Yo creo que está asociado a lo que yo te contaba antes de la temporalidad y la volatilidad de la opinión pública. Para las elecciones todavía falta muchísimo. Es una frase hecha, pero efectivamente falta mucho con la extensión del cronograma electoral del año que viene, que parece que vamos a un esquema de votar más cerca de fin de año que de principio de año, como estábamos acostumbrados mientras gobernó el socialismo a nivel provincial. Entonces, ¿cuáles pueden ser las motivaciones para que un potencial candidato que todavía tiene cartas abiertas sobre dónde jugar declare su intención? La verdad que al contrario, me parece una estrategia acertada que no termine de declarar dónde va a terminar jugando. Yo creo que tiene que ver con más una cuestión de espacio político. Más una cuestión de espacio político. Veo que el Frente de Todos, el único candidato que registra alguna posibilidad de ser competitivo en un escenario de dos fuerzas, es Marcelo Lewandowski a nivel provincial, pero a nivel local, un Roberto Zuckerman ha mostrado que en batalla funciona, aunque ha perdido por poco 2 elecciones de intendente, conserva capital político para volver a presentarse. Entonces, creo que si hay que llenar un hueco vacante en el armado del Frente de Todos a nivel provincial, ese va a ser el del candidato a gobernador. Creo que en Ciudad de Rosario esa fuerza política puede manejar otras alternativas ante una gestión donde seguramente tengamos nuevo intendente. De todas maneras, son de dos grupos políticos diferentes, Zuckerman y Lewandowski. Sí, por supuesto. Y me decían un dato. Imagínate una interna, porque ¿qué es lo que especulan mucho? Hay que hacer fuerte una interna, tratar de no tirarse como en algunas ocasiones pasó con algunos en la interna, después ir todo junto a la general. Imagínate, Zuckerman-Lewandowski, en una interna al frente de todo. Local, ¿no? Con los guarismos de que hace 2 años atrás Zuckerman perdió por 2.000 votos.
Sí, hay que tener Podría cuidado. ser potente, ¿eh? Podría ser potente sin duda, pero Ujú. también voy a 2019 y te agrego un dato más. Es cierto, Hapkin le ganó por muy poco a Zuckerman, pero si vamos a las terceras y cuartas fuerzas, Ujú, también Anita Martínez de Juntos por el Cambio le ganó por muy poquito a Ciudad Futura. ujú, Entonces, generalmente se intenta sumar linealmente ese voto de Ciudad Futura de izquierda a ujú. una potencial alianza con el peronismo, con el kirchnerismo a nivel local para mostrar la potencialidad de ese espacio político más amplio. Pero la realidad es que las elecciones de 2019 en Rosario estuvieron partidas en mitades, donde también el espacio de centro, Ujú. que lo encabezó Hapkin, pero también está el PRO, tiene posibilidades de, no te digo sumarse linealmente porque eso no existe política, pero de ampliar su caudal electoral también hacia ese lado. Creo que independientemente de quién encabece las listas, tanto del socialismo, del radicalismo, del PRO, del espacio de Hapkin, como del espacio de la oposición hoy en Rosario, vamos a una elección muy atractiva a nivel local, donde con primarias competitivas en los dos espacios, pero también con una general competitiva, que es la diferencia de lo que aparentemente pasaría a nivel provincial. A nivel provincial. Dos o tres preguntas de sectores. No lo están, y esto es un tirón de oreja, pero en realidad para que lo tengan en cuenta, y ya sé que por ahí no está del todo armado, la centroizquierda tiene que aparecer en la próxima, ¿eh? Porque ya, por lo menos decir, che, como opción, ¿no? Porque digo, si el socialismo finalmente va a lo que es Juntos por el Cambio, a este frente de frente, queda la centroizquierda con un terreno importante de conquista de los votos del progresismo, podríamos decir, ¿no? Sí, a ver, el planteo puede ser ese, nosotros lo estamos Ujú, midiendo a diputados provinciales, ujú, todavía no como una fórmula posible a gobernador, pero claramente es un espacio que va a llenar, y va a quedar, tiene que llenarse porque va a quedar vacante. Ahora, el análisis de a quién le resta más votos, ujú. bueno, no pondría todas mis fichas de ese espacio, le termina restando más votos al socialismo o una potencial candidatura, por ejemplo, de Busato dentro del frente de todos. Creo que hubo parte de ese voto que no terminó acompañando, por ejemplo, a Antonio Bonfatti en 2019, sino que acompañó, integró la fórmula de María Eugenia Bielsa y participó de la interna del frente de todos y después tuvo poca fuga. Por lo tanto, quisiera ser más precavido respecto a quién saca mayor ventaja de una fórmula de la izquierda a nivel provincial a gobernador y a diputado provincial. En una parte de la encuesta se habla de los frentes de las preferencias electorales, 38,5 para Juntos por el Cambio, 22,8 para el Frente de Todos, 18 para el Frente Progresista. Yo sé que más allá de tu juventud, sos un caminante de la política, bueno, tenés la consultora, los números allí. ¿Cómo tenemos que tomar al Frente Progresista? Digo, hoy se toma como Frente Progresista, está constituido, no se desarmó nada. Ahora digo, ya todo el mundo da por hecho de que gran parte de lo que era el Frente Progresista se va Juntos por el Cambio, o a ese frente de frente. ¿Cómo lo hay que tomarlo? ¿Dónde hay que posicionarlo? ¿Cómo lo ven ustedes a futuro, no? Sí, sí. Primero te respondo la primera inquietud porque es algo que Ujú, también nosotros discutimos cuando armamos los cuestionarios y ujú, procesamos los datos y publicamos los informes, por supuesto. Hoy el Frente de Progresistas existe como tal y ujú. tiene la bancada en En diputados diputados, sí, y sí, sí. conduce la Municipalidad de Rosario como Frente Como Frente Progresista. Progresista. Entonces, Ujú, eso sustenta nuestra clasificación de los ujú, electores en ese espacio político. En concreto, esa expresión hoy suma las candidaturas, por ejemplo, a nivel provincial, de Pablo Hapkin principalmente y en segundo lugar de Clara García. ujú, Está representado ese espacio. Luego, ¿cómo va a terminar decantando? Yo creo que va a ser un espacio que en general tiene una identidad más antiperonista que peronista, que ha sido la oposición al peronismo durante 30 años en la ciudad de Rosario, durante 20 años a nivel provincial, y que es de sentido común y lógico, porque comparten electorado, ujú. que el socialismo con Creo y los otros espacios de lo que hoy es Juntos por el Cambio terminen conformando un frente más amplio, reeditando la contradicción que siempre hubo en Santa Fe, Ujú, hasta 2007, que llega al poder Hermes Wiener. ujú. En el 2007 hubo mayor número de candidaturas a gobernador, pero el 90% de los santafesinos eligió entre Wiener
y Bielsa. Y la distancia fue poco más de 8 puntos entre Hermes Wiener y Bielsa, a pesar de todo lo que significaba Wiener en la ciudad de Rosario y en el sur de Santa Fe. Se va a reeditar para mí esa disputa que, por otro lado, es la que ha atravesado la política santafesina desde el retorno a la democracia. Bien, para cerrar, Roque, muchísimas cosas. Hemos hablado mucho y también, por supuesto, quedarán seguramente algunas para tu próxima visita. Sin darme mayores precisiones, ¿cómo están los números? ¿Cómo están los distintos candidatos? Posicionados, ¿no? Más allá de los números. Sí, a ver, lo que vemos a nivel de categoría gobernador es un escenario muy estable desde junio, julio de este año, todos los sondeos que hemos realizado, tanto en Ciudad de Rosario como sobre todo los provinciales, un primer trío, Lozada, Lewandowski y Puyaro, con muy poca distancia entre sí, a veces eventualmente uno puede arriba de otro un puntito, medio punto, una diferencia que está dentro del margen de error estadístico de las encuestas. Lo cierto es que nadie perfora hacia arriba los 15-16%. Un segundo pelotón donde podemos ubicarlo al intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, con 10 puntos de intención de voto promedio a nivel provincial, bastante mejor por supuesto en Rosario y también en Villa Gobernador Galvez, con números interesantes en Ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Y luego otros candidatos, entre los cuales se destaca Clara García, 6-7% a nivel provincial, y otros candidatos más marginales, Busato, Mirabella, Angelini, Clery, que no despegan de los 4 o 5 puntos. El escenario está estancado, está estabilizado, más o menos en esas proporciones. Todos los que trabajamos en esto tenemos números muy parecidos. Yo creo que, evidentemente, va a ser una interna competitiva, la de un frente más amplio. Nadie va a llegar con la elección de ganador anticipado, ya colocada como ganador. Y se va a poner en cuestión una disputa interesante también dentro del Frente de Todos. Porque si Marcelo Lewandowski termina no compitiendo a nivel provincial, el candidato que auspicia el gobernador, por supuesto, va a ser el candidato más potente, que cuente con los recursos y con el esquema de la gestión. Y quizá ahí se pueda construir un nuevo liderazgo dentro del peronismo santafesino. ¿Y en lo local? En lo local está ante la incertidumbre respecto a los candidatos que efectivamente van a competir, pero si eventualmente se presentaría nuevamente Hapkin a la intendencia, hoy lo tenemos punteando las encuestas con una distancia de 5 o 6 puntos contra Marcelo Lewandowski. Sí, un escenario más parejo si sacamos estos dos competidores y los mandamos a provincia y nos concentramos solamente a nivel local. Es un escenario más parejo. Dentro de lo que es el Frente Progresista hoy, tenemos una potencial elección primaria Schmuck-Caruana bastante competitiva. Creemos que Caruana tiene una buena imagen, tiene alto nivel de desconocimiento todavía, pero evidentemente dentro del electorado del Partido Socialista empieza a ser buen recibido esa herencia de la salud pública en la ciudad, esa marca de la gestión, con un perfil que permea y atraviesa sectores tanto de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, independientes. Gracias, Roque. Juan, gracias por la invitación. Bueno, Roque Cantoya de la consultora Doxa Data, charlando con nosotros de su último estudio de opinión pública y de otros temas también, por supuesto, aquí en Democráticamente.